Estás escuchando Eco Charlie Podcast. Bienvenidos a Eco Charlie Podcast, el espacio donde la ingeniería aeronáutica despega en formato audio. Aquí compartimos experiencias, ideas y proyectos que impulsan el futuro de nuestra profesión. Prepárate para escuchar lo mejor del sector en la voz de su talento joven. Hola a todos y bienvenidos a Eco Charlie Podcast. Yo soy Lucía, soy ingeniera aeroespacial, ingeniera aeronáutica, y hoy vamos a hablar de un tema que levanta pasiones, sueños y, por qué no, también muchos retos, que es estudiar ingeniería aeroespacial. Vamos a resolver un poco esas dudas, ¿no? Para, sobre todo, pues gente que está estudiando o quiere estudiar esta carrera y explicar un poco que realmente cómo es esta carrera por dentro y, y qué oportunidades ofrece, ¿no? Pues hoy lo vamos a explorar. El objetivo de este episodio, por tanto, es pues, dar una visión real de qué significa estudiar y trabajar como ingeniero aeronáutico, qué habilidades son clave y qué se espera en este sector. También vamos a desmentir mitos, compartir diferentes puntos de vista y, y lo más importante, entretenernos y nutrirnos entre todos de conocimiento. Hoy nos acompañan José María Bascón, Víctor García y Pelaya Menéndez, que junto conmigo podemos debatir este tema ofreciendo nuestra visión como profesionales en el sector aeroespacial. Bienvenidos, chicos. Gracias, ¿qué tal? Hola, Lucía. Buenas. Bueno, vamos a empezar un poco, vamos a ir al grano ya directamente y vamos a comenzar por lo que muchos se preguntan, ¿no? Y lo que más miedo puede dar, que es qué tan difícil es estudiar ingeniería aeroespacial. ¿Qué tan difícil es esta carrera, ¿vale? Como una respuesta objetiva y corta, yo diría, pues, bueno, pues sí, es una carrera exigente, es una carrera difícil, pero, eh, pues bueno, esto no significa que sea imposible ni para vosotros, ¿no? Muchas veces se dice que es una de las ingenierías más duras y en parte es cierto, pero no solo por la cantidad de contenido, sino por el tipo de materias que se estudian, ¿no? Vamos a empezar a compartir todos nuestra opinión, ¿vale? ¿Por qué creéis que puede ser tan difícil esta carrera? Pues, hombre, yo creo que un poco lo que comentabas, ¿no? O sea, por un lado, el conocimiento teórico que exige, que al final son muchas disciplinas las que al final la ingeniería aeronáutica conlleva y tiene, de matemáticas, física, algunas que son muy complejas, y luego además la aplicación, que no es una aplicación sencilla, sino es muy exigente. Entonces, ya en la universidad, pues te ponen problemas que son complejos, que no son... em, que no tienen resolución directa a lo mejor de la teoría, sino que exige que tú la interpretes, la lleves, sepas interiorizarla muy bien para luego poder aplicarla, ¿no? Y eso luego al final, porque es lo que te van a pedir en la vida real. Entonces, eso es lo que creo que en primer lugar la hace difícil. Y luego también la exigencia que eso tiene a nivel personal, ¿no? De no tirar la toalla, de saber, aunque a lo mejor algún examen suspendas, pues seguir adelante. Entonces te mide tanto el conocimiento como en saber resistir esos momentos de dudas que puedes tener o de esfuerzo, o de sacrificio al final. Sí, José María quiere dar su vuelta a esta también. Yo, o sea, totalmente de acuerdo con lo que comenta Pelayo, pero hay una cosa que me gustaría añadir y es, desde mi punto de vista, un poco la preparación que se trae de bachiller para iniciar una carrera como ingeniería aeronáutica, aeroespacial o como la queramos llamar. Em, Desde mi punto de vista, la preparación en matemáticas y física que se lleva desde la mayoría de los institutos de bachillerato a una carrera como aeronáutica es insuficiente, necesita un poco más. Entonces, al final, eso añadido a la complejidad de las materias que se explican, quizás requiere un esfuerzo extra, sobre todo los primeros años, porque una vez, o sea, creo que todo el mundo aquí estaremos de acuerdo que una vez que pasa los 2 primeros años, lo demás sale solo, o casi solo, aunque requiera esfuerzo. Pero hasta que te sacas los 2 primeros cursos, requiere mucho esfuerzo y, en parte, desde mi punto de vista, ese extra de esfuerzo que necesita, además de la complejidad de las materias, es por esa falta de preparación previa que no tenemos y que, hasta donde yo sé, tampoco tenemos ningún sistema que te la pueda proveer. Las materias al final de bachillerato están
prácticamente normalizada, eh, y la preparación que llevas, la que llevas. No sé qué opinas sobre este punto. Sí, José María, para complementar lo que dices, primero te doy toda la razón y además me da la sensación de que cada vez es más así. Y te lo digo como hijo de mi madre, que es profe de mates en el instituto, y dirás, igual su instituto es especial, no, ella daba clase en mi instituto y me lo confirma, que cada vez la gente suele venir con menos nivel a lo largo de la ESO y bachillerato. Y luego además pasa otra cosa que, bueno, no sé en otras universidades, ahora veremos diferencias entre universidades, ¿no? Pero al menos en Valencia, ingeniería, el grado en ingeniería aeroespacial tiene una complejidad extra por la exigencia o el prestigio que tiene, digamos, entre comillas, y tú puedes comparar matemáticas y física de esta ingeniería con otras que pueden ser parecidas y la exigencia suele subir en ingeniería aeroespacial. Entonces yo creo que es algo que, a ver, la gente que hace ingeniería normalmente pues asume que va a tener gran parte de matemáticas y física, ¿no? Pero hay que tenerlo en cuenta, que siempre los profesores creo que esperan más de este alumnado, concretamente. Claro, Víctor, porque es que además no solo, bueno, matemáticas y física en los primeros años, como en cualquier ingeniería, no es común. Pero claro, luego con el tiempo, en los siguientes cursos, pues te empiezas a ver un poco, te enfrentas a esa chiza, ¿no? De la carrera, que sería pues esa aerodinámica, fluidos, mecánica de vuelo, propulsión. Son materias bastante duras y exigentes. Exigentes también por, bueno, el sector en general, pues todos lo sabemos, ¿no? Que luego lo comentaremos también. Entonces, bueno, es normal sentirse un poco perdido al principio y bueno, también pues que sea una carrera también de entender, ¿no? Y de practicar más que de memorizar. Entonces, bueno, yo creo que de ahí viene un poco esa dificultad, ¿vale? Y con esto último que comentaba, quiero que me digáis un poco cuáles han sido vuestras asignaturas que más os han parecido difíciles, ¿vale? Eh, yo creo que desde mi punto de vista sería, y yo creo que estaríamos todos de acuerdo, los que han estudiado conmigo, navegación aérea, em, por la dificultad que tiene y bueno, al final, no sé, yo creo que os estáis riendo un poco, igual coincidís conmigo. Pelayo, ¿tú cuál consideras la más? Fíjate que yo pondría, al menos en mi caso, y quizá un poco también cada uno quiere tener yo qué sé, nuestro recorrido, ¿no? Pero para mí ha sido lo de mecánica de fluidos y dinámica de fluidos, que antes ha comentado también José María, y aerodinámica. Quizá porque a mí las matemáticas tampoco era exactamente lo que más me tirara. Vengo un poco por la rama de la pasión por los aviones y tal, y lo de las matemáticas y física era como un peaje, ¿no? Que había que estudiar para dedicarte a algo que te apasiona, que era lo de los aviones. Entonces, todo lo que tuviera que ver con esas matemáticas, con integrales, etcétera, el cálculo y todo ese tipo de cosas, al final muchas veces exigían conocimiento, ya no tanto a lo mejor incluso de física o tal, que también, sino un conocimiento de matemáticas que pudieras aplicar en los exámenes en tiempo real y eso, pues bueno, para mí sí que fue de las que más me costaron sacar. O sea, al final, em, todo lo que tuviera que ver más, quizá directo, más cercano al avión y ese tipo de cosas, más aplicado, un poco más lejano de la matemática directa, así que, no sé, por lo menos a mí, quizá porque me gustara más, no sé, le veía más facilidad. No sé el resto, que aquí cada uno igual tenemos nuestra asignatura señalada de años anteriores. Yo coincido un poco con Pelayo porque la intensificación que yo estudié fue navegación aérea, entonces estudié muchas asignaturas relacionadas con este tema en los últimos cursos y no me pareció especialmente complicado esa parte, pero sí coincido con Pelayo en la parte de mecánica de fluidos, de elasticidad y resistencia de materiales. Después el dibujo técnico que tuve en primero, bueno, estudié en la Escuela de Ingenieros de la Universidad de Sevilla. Eh, Cuando hice dibujo técnico se hacía pues, con lámina de A3 y eh, el diédrico tenía lo suyo, el diédrico de primero. Em, y después hubo una asignatura también que yo creo que es un poco porque no le veía la aplicabilidad que tiene, que era métodos matemáticos, que básicamente al final era, pues bueno, hacer eh, cálculos todos por ordenador y hacerlo todo a través
con un método numérico. Y yo creo que el problema de esa asignatura fue un poco no ver la aplicabilidad que después, más tarde, en asignaturas más avanzadas de motores y demás, sí que usé ese conocimiento, los típicos estos O de 45 y demás que te enseñaban, para, resolver sistemas y demás. Y ahí sí que le vi el sentido, pero hasta entonces esa asignatura para mí tuvo guasa. Sí, mira, respecto de la aplicabilidad, no me quiero alargar aquí porque sé que no era la pregunta, pero me parece un pedazo de melón y pues, creo que es el capítulo para sacarlo. Eh, Al principio de las asignaturas estamos de acuerdo todos en que no hay muchas cosas que no le ves la aplicación y otras que ni siquiera la tienen, es decir, integrales triples, generalmente, yo en mi trabajo no sé vosotros, pero no he resuelto ninguno. Y luego pasa que llegas, o sea, subes de nivel, ¿no? Y vas a asignaturas más avanzadas y luego te das cuenta de que casi nadie de los que hemos terminado ingeniería aeronáutica termina usándolo. Es decir, normalmente la industria, la gente que está en empresas grandes, usa igual un 1% o menos. La gente que investiga quizá un poco más. Pero bueno, es importante tenerlo en cuenta. Luego es verdad que aunque no lo uses directamente, te da un conocimiento general de todo, ¿no? La formación es súper completa, pero bueno, puede desmotivar un poco a la gente. Y luego respecto de mis asignaturas, em, a mí justamente navegación no se me hizo tan difícil, pero bueno, también depende de la universidad, supongo. Mecánica de fluidos a mí, por otro lado, me parece difícil, pero creo que la disfruté, no sé, me la enseñaron bastante bien. Sin embargo, la que más difícil es, que todo el mundo que pasa por ella lo piensa, es estructura de materiales, que es como la continuación de resistencia a materiales. Bueno, sí, estructuras aeronáuticas. Y la que realmente me costó muchísimo también, pero que luego es de mis favoritas, fue termodinámica, porque me costó mucho, pero me la enseñaron muy bien. Y como que entendí un montón de cosas, ya no solo en la ingeniería, sino en el universo como tal, de cómo funcionan las cosas. Como que, no sé, me inspiró bastante esa asignatura. Vale, veo que no coincidís conmigo No. en lo de navegación, porque yo creo que sí que en mi universidad no es que fuera más difícil en contenido, sino la exigencia que tenía la propia asignatura. Era como para todos, aprobar esa asignatura era, buf, ya está, ya lo tengo, ¿no? Pero sí, por ejemplo, aeroelasticidad te puedo decir también que era difícil, pero en mi caso me pareció genial por el profesor que teníamos. Esto, bueno, claro, también influye. Entonces, bueno, que os doy la razón que mecánica de fluidos, estructura, pues claro, son complicadas, ¿no? Entonces, bueno, en conjunto, pues sí, todo se puede hacer difícil, pero no es imposible y lo que hay que hacer es tener mucha disciplina y trabajo, porque al final yo creo que todo el mundo es capaz de sacar esta carrera, que luego no quiero adelantarme a lo siguiente. Eh, y bueno, una pregunta así rápida, ¿vale? Quiero que me deis una respuesta rápida. Es ¿por qué habéis decidido estudiar esta carrera? Entiendo que a todos os gusta los aviones, como a mí, ¿vale? Pero también esa parte de, bueno, voy a ponerme un reto, ¿vale? Podía irme a algo más fácil, más asequible, pero decido esto. Venga, una respuesta rápida, chicos. Así. Lo mío es muy rápido. O sea, yo quería ser piloto y soy daltónico. Entonces, eso ya me fue un freno ahí y dije, pues nada, pues entonces si no puedo pilotarlos, no sé, los diseño o algo así, ¿no? Y me tiré a la parte de la ingeniería aeroespacial y luego ya seguí con el máster y todo eso. Pero bueno, fue una frustración reconducida, por decirlo así. Una pasión, hacía una pasión. Yo mismo caso que Pelayo, exactamente el mismo. La única diferencia es que yo en vez de ser daltónico tenía el 3,75 de astigmatismo en cada ojo y eso me lo impedía. Exactamente el mismo caso que él. Víctor, no me digas que también tienes problemas de los ojos. No, mi problema es que no estoy aquí originalmente por los aviones, sino que yo soy de esos que crecieron viendo a Fernando Alonso y le gustaba mucho la Fórmula 1 y quería hacer ingeniería. Luego entré a la carrera y hice ahí un año de Fórmula Student y descubrí que no era lo mío, así que bueno, pues me quedaba por delante 5 años de carrera sabiendo que iba a hacer cualquier otra cosa, pero ya estaba dentro y bueno, es verdad que fue una decisión un poco. Podía haber cogido otra ingeniería, mecánica era al principio quería esa, pero bueno, o sea, no estoy tanto por la parte de aviones, sino por la parte de querer pensar y resolver problemas. Y bueno, pues al final aeroespacial fue la que más me llamó en ese momento, pero
creo que fue bastante más fortuito que aquí mis dos compañeros. Podría haber sido cualquier otro. Vale, vale, genial. Pues ahora, si os parece bien, vamos a desmentir algunos mitos, vamos a hablar un poco de mitos y realidades, ¿vale? Voy a empezar con la primera, que es la típica frase que podemos escuchar, que es: la carrera es imposible de aprobar. Mucha gente cree que es solo para genios. Bueno, ya un poco como lo que hemos hablado antes, yo creo que es un mito, ¿no? No tienes por qué ser un genio. Sí que es verdad que muchos genios pues, pueden meterse en esto, como se pueden meter en física o en alguna carrera, incluso en medicina. Es que realmente, eh, no lo sé, ¿qué me decís? Yo creo que es un mito. Totalmente. O sea, yo no me considero para nada un genio. Sí, una persona constante y trabajadora y yo creo que se puede aprobar. Lo que pasa es que es importante, creo que lo comentabas tú al principio, tener disciplina y ser constante y tener claro que quieres hacerlo. Em, Necesitas una buena base, creo, y si no la tienes, cogerla, pero no tienes que ser ningún genio. La carrera está ahí para todo el mundo. Sí, sí, yo pienso igual, que vosotros. O sea, es un mito lo de que no sea imposible de aprobarla. De hecho, bueno, se aprueba. La aprueba cada año, no sé, muchas personas en todo el mundo y en España, ¿no? En particular. Pero, y al final yo creo que la receta es esa, que tengas, yo creo que sí que tiene que haber un poco de ilusión o pasión por lo que porque al final la exigencia que tiene te requiere, pues eso, seguir hacia adelante por algo, ¿no? Entonces tiene que haber algo que yo que sé, que te lleva a seguir hacia adelante. Pero luego, aparte de eso, es pues eso, ser una persona creo que organizada, que no sé, que sepas que persistas, que no te vengas abajo, que no sé, que tengas capacidad de flexibilidad de a lo mejor en época de exámenes con mucha exigencia, pues ir organizarte no sé, ese tipo de habilidades humanas, pues a tenerlas al máximo, aparte de que es lo final que te lleva a tener luego el conocimiento técnico, que es lo que te exigen en los exámenes, ¿no? Pero vamos, se puede sin duda. Sí, yo añadiría, estoy completamente de acuerdo, añadiría que otro elemento más para mantener la motivación para estudiar o la disciplina es no compararte con los demás, porque aunque no haga falta ser un genio, te vas a dar cuenta, si a esa persona que nos escucha, te vas a dar cuenta que si estás dentro, la proporción de genios respecto a la población total es muy superior. Hay mucha gente que es muy buena, que, que si te comparas con esa gente, lo único que vas a hacer es frustrarte y bueno, más allá de felicitarles y alegrarte por ellos, pues lo que tienes que hacer es ser consciente de que igual te cuesta un poco más, pero incluso eso luego te puede servir, te puede haber dado aprendizajes, una disciplina extra y creo que todo el mundo tiene un valor especial que aportar tanto al sector como a la vida en general. Entonces, nada, que aunque no seas un genio, adelante. Mucho. De hecho, hemos visto, yo creo que todos, gente pues, superdotada o esta gente que ya dices, tú, este sí que es un genio, pero no trabaja nada y te puede suspender perfectamente o bien pasar siempre con un 5 raspado y sin embargo otra persona que es eso, lo que decíamos, constante y bueno, hace las cosas porque le gustan o porque quiere marcarse ese objetivo, al final pues es la que mejor resultados tiene, ¿no? Entonces, bueno, vale, pues vamos a pasar al siguiente. El siguiente es mito o realidad. Solo sirve para trabajar en cohetes o en la NASA. A ver, ¿quién se la? Yo creo que tengo un perfecto ejemplo mío y es que yo he estado 2 años y medio, ahora volví al sector hace 1 año y medio, pero antes estuve 2 años y medio trabajando para una empresa que se llama Carrier, que se dedica a temas bueno, hace muchas cosas, pero yo estaba en la parte de clima industrial, tiene nada que ver con la aeronáutica. Y estuve durante 2 años y medio implantando SAP y Salesforce, o sea, básicamente cogiendo las herramientas de esa empresa antigua y reconvirtiéndolas a herramientas mucho más novedosas. No tiene nada que ver con la aeronáutica. Entonces, eh, al final tienes una formación como ingeniero y tienes unas habilidades de ingeniero y esas habilidades las puedes aplicar, las puedes llevar a donde quieras. Em, no te tienes que dedicar solo al sector espacial. Quiere decir que si tú haces aeronáutica y después te das cuenta que lo que te gusta son las finanzas y te quieres dedicar al mundo financiero, pues lo puedes hacer. De hecho, posiblemente tengas ciertas capacidades
que a lo mejor alguien, o también, ¿no? Pero a lo mejor mucha gente que ha hecho algo a propósito para dedicarse al mundo de la finanza, después no las tiene y tú sí que las tienes. Entonces, para nada eso. Totalmente, yo pienso igual que tú, José María, que al final te da la carrera te da, por decirlo así, según sales, ¿no? El conocimiento, la base, que luego tú lo puedes aplicar a muchísimas cosas. Y como es tan transversal, eh, pues el conocimiento que recibe, ¿no? Son matemáticas y física, pero también, pues comentaba Lucía, temas de, por ejemplo, de navegación aérea y telecomunicaciones, a lo mejor, también temas, puede ser incluso de gestión de proyectos, o sea, de meteorología, llegamos también a estudiar algún o sea, tan variado que puedes luego aplicarlo a muchísimas cosas. Fundamentalmente, pues seguro que hay mucho dentro de lo que tiene que ver con espacio, aeronáutica, etcétera, pero vamos, incluso yo también he escuchado de pues, las aspiradoras, por decirlo así, la aerodinámica de las aspiradoras, pues mira, también de ingenieros aeronáuticos, ¿no? Entonces, yo creo que es muy amplio y es lo bueno que tiene la carrera, que te da capacidad para asumir casi, yo creo, cualquier reto que te propongas profesional. Sí, yo como empleado del colegio también he tenido la oportunidad de conocer a colegiados de muchos perfiles y son ciertos los dos enfoques. En primer lugar, si estás en la carrera de ingeniería aeroespacial o aeronáutica, te das cuenta de que los aviones no te flipan, no son lo tuyo, no pasa nada porque esos conocimientos técnicos son muy transversales. Es decir, en un avión te puedes encontrar pues electrónica, combustión, materiales, finanzas y todas esas tienen su aplicabilidad en multitud de sectores. Y luego además una realidad es que mucha gente que tiene empresas, o sea, jefes, recursos humanos, en general valoran mucho a los ingenieros aeronáuticos porque aunque suene feo, son gente que se han partido la cara en la carrera y luego, aunque les pongas a aprender cualquier otra cosa nueva, sabes que van a tener cierta iniciativa o cierta proactividad para aprender a enfrentarse a nuevos problemas, aunque no se hayan enfrentado a ellos previamente, como puede ser alguien que sí ha estudiado ese tema en concreto. Y eso creo que es otro punto. Igual no es lo que más te motiva para seguir estudiando, es decir, joder, me están, perdón por la palabra, ¿no? Me están puteando, pero luego eso, pues mira, es otro extra que tienes como ingeniero. Sí. Y no soy, yo diría, Víctor, incluso no solo un extra, sino que me parece clave, ¿eh? O sea, que al final te prepara para la vida, la vida es dura, sí, eso es, por decirlo así, entonces te prepara para ello. Eso es. De acuerdo. Vale, perfecto. Pues vamos a seguir con el siguiente, ¿vale? Mito o realidad. La aviación es el transporte más seguro y por ende el sector aeronáutico, ¿no? Por la parte que nos toca. Vale, esto para mí es una realidad 100% y siempre lo diré, ¿no? De hecho, está el caso tan reciente de esa parada tan brutal así que hubo de los A320, solo por un fallo remoto que había ocurrido en uno, ¿no? Entonces tuvieron que actualizar todos los softwares para que ante un peligro muy remoto estuviéramos totalmente a salvo de que todo ese control del avión va a ser correcto y no se va a ver interferido por nada, ¿no? Ni por esta radiación tan em, rara, ¿no? Entonces, pues es lo más seguro que hay, ¿no? Entonces, ¿vosotros qué opináis? Yo creo que por la naturaleza propia de lo que implica volar y los peligros que conlleva, hace que a nivel de todo, de regularización, de pruebas, de chequeos, de todo, el sector que más concienciado ha estado siempre y sigue estando y sigue siendo pionero en temas de seguridad en la aviación y como consecuencia de eso, volar posiblemente, vamos, posiblemente, seguro que es la forma de transportarte más segura que tenemos ahora mismo. Mm, es que por la naturaleza que tiene, te obliga a que sea así. Todo el mundo sabemos que si tienes un fallo a 11.000 metros, pues puede ser catastrófico. Si tienes un fallo en la rueda de tu coche, pues bueno, te puedes echar al lado, si no es muy grave, incluso aunque sea grave, vas a 100 kilómetros por hora. Pero a Mach 0,8 y 11.000 metros, un fallo no es buena idea. Claro, de ahí entonces esa exigencia, ¿no? Que viene arraigada un poco también. Sí, respecto de el sector como tal, no solo en la parte técnica del avión, sino una vez te informas de cómo están distribuidas las competencias, las autoridades,
te das cuenta de que más en Europa, concretamente, está em, todo bastante bien regulado, está siempre claro quién tiene que hacer qué. Y eso se ha transportado a otros sectores. El otro día hablando con mi tío que trabaja en un hospital y es físico de allí, de un hospital, y me decía que las directrices, que los criterios para determinar qué máquina del hospital era segura o no, son principios y filosofías que han directamente cogido de la aviación. Y bueno, me gustaría recomendar aquí también, no sé si vosotros lo habéis visto, pero a quien nos escuche, el documental que está en Netflix de Downfall, sobre los accidentes de Boeing que se cayeron creo que en 2017, sobre toda la cultura de seguridad que no tenía Boeing en aquel entonces. Y bueno, puedes concluir que a veces regular de más las cosas puede ser un problema para quien invierte o para quien emprende o este tipo de actividades económicas, pero en la aviación sabes que la seguridad no es negociable. Y añadiría también el tema de la redundancia, ¿no? Que incluso que puede ser que la seguridad ya no solo sea por diseño, sino también por elementos que están redundantes unos con otros y que si falla uno hay otro que le cubra y a vez otro y tal. Y luego que la aviación ha ido pasando por tantas cosas en sus pocos años de historia, porque ya no son tantos, son como 100 o así más o menos, desde los hermanos Wright, y al final eso ha ido marcando un aprendizaje que ha ido reduciendo, pues eso, la estadística, por decirlo así, de incidentes, accidentes y tal, hasta ser lo que llaman ahora, eso que nos decían también bastante en la carrera, ultra seguro, ¿no? Lo de, creo que era un accidente por cada millón de vuelos o algo así, que es más seguro que casi hasta que caminar por la calle tranquilamente, me parece. O sea, que coche, cualquier cosa. O sea, que está, yo creo, grabado a fuego en cualquier ingeniero aeronáutico que la seguridad, que safety first, que es lo más importante, vamos. Vale, pues entonces yo creo que estamos todos de acuerdo de que esto es una realidad muy grande, ¿vale? Entonces vamos con la última y voy a abrir un melón, pero no quiero tampoco que nos enrollemos porque si no se va a alargar demasiado, ¿vale? Y es sobre la siguiente frase, ¿no? Que sería, solo es buen ingeniero quien ha estudiado en la UPM, Universidad Politécnica de Madrid. Eh, veo también muchas risas. Víctor, ¿qué te hace tanta gracia? Me hace gracia por lo siguiente, porque no hace mucho, igual para nosotros que somos jóvenes es hace bastante, pero hasta no hace mucho, la única universidad que impartía estos estudios era la Politécnica de Madrid. Y toda la gente que tiene experiencia en el sector, todos los altos cargos, etcétera, han estudiado en lo que ellos llaman la escuela. Tú ya cuando escuchas decir la escuela, sabes que es de la UPM, porque es como se le llaman así, los profesores que son más mayores también dentro de esa escuela la llaman así. Em, y bueno, pues es un debate interminable, ¿no? Pero ahora dejaré que mis compañeros o tú misma, Lucía, pues opinéis, pero en general ves que hay cierto, no sé cómo llamarlo, eh, estereotipo de que es la mejor y al mismo tiempo todo el mundo sabe que la gente se quiere ir. Y hay gente que lo pasa mal y luego salen fuera y dicen, ah, pues la UPM es más difícil todo. Y, se autorretroalimenta, luego puedes argumentar, insisto, os dejo a vosotros que comentéis, pero que igual no siempre es más difícil significa mejor preparación, sobre todo cuando es más exámenes y menos preparación práctica. Pero os dejo que opinéis vosotros también. A ver, em, yo coincido totalmente a ver, la Politécnica de Madrid al final ha sido eso, ha sido la escuela que tradicionalmente, o la única que ha impartido esos estudios en España durante mucho tiempo. Pero he coincidido a nivel profesional y cuando estaba haciendo el máster, yo lo hice todo, hice el grado y el máster en la Escuela de Ingenieros de la Universidad de Sevilla y coincidí con gente de otras escuelas que habían hecho el grado en la Politécnica, que habían hecho el grado en La Raza, creo que es, con gente de Valencia y con gente también de León. Y bueno, un poco de lo que comentábamos y demás, eh, y hablo por mi experiencia propia en la Universidad de Sevilla, la preparación en la Escuela de Ingeniería de Sevilla, desde mi punto de vista, es bastante buena y bastante competente. Y con la gente que me he encontrado de otras escuelas, estas escuelas que digo, me ha parecido gente igual de buena, igual que de competente. Entonces, yo creo que el buen ingeniero depende de cada uno. Depende
del interés que tú tengas por ser buen ingeniero, de lo abierto que estés a aprender y son una, o sea, la parte técnica es una parte importante del ingeniero, pero después hay otras muchas habilidades que tienes que ir adquiriéndolas, el saber trabajar en grupo, el saber cómo relacionarte con los demás, el saber gestionar un equipo, son muchas cosas. Y yo creo que eso depende de cada persona y no te limita que estudies en Valencia, Sevilla, en León, en Terrassa o donde quieras estudiar. Matiz muy corto, muy breve. Aquí hemos hablado, aquí en el colegio tenemos que tratar justo estos temas, ¿no? De diferencias y universidades. Y lo que has dicho, bueno, mi jefe me ha dicho de vez en cuando el refrán de lo que Dios no da, Salamanca no lo regala. Y ya está. Cierro inciso, porque me encanta. Y yo, o sea, yo estoy de acuerdo con lo que decía José María, de hecho, por un lado, como que al final lo que te marca, o lo que te exige es el desempeño profesional al final, ¿no? Entonces, eso es lo que yo en la experiencia que he tenido con ingenieros que han estudiado en diferentes universidades, pues o sea, como decirte, va con la persona, lo que decías, más que con de dónde procedan. Pueden saber los mejores y peores, pero de las mejores universidades o de las peores universidades, que es que al final, eh, bueno, peores más me refiero, que todas al final dan el conocimiento que luego cada uno aplica, ¿no? Y eso es un poco lo que no he detectado que los que vienen de esta universidad son los mejores y los que vienen de esta otra menos, ¿no? Sino que siempre me he encontrado igual. Y de hecho, o sea, he tenido la suerte de poder comparar al haber estudiado el grado en León y el máster en la UPM. Y mientras que, por ejemplo, en la UPM sí que detecté más, al final te exigían más profundidad en el conocimiento, más conocimiento técnico, exámenes más difíciles, este tipo de cosas. En la Universidad de León te daban un conocimiento más transversal. Entonces, al menos lo que cuando estaba yo, ¿no? Entonces, a veces la transversalidad que conseguía aprender y empaparme en la Universidad de León en temáticas muy distintas me vino muy bien, y en otros casos en lo que la especialidad que profundizas mucho en la UPM y conocimiento técnico y tal, pues te viene bien, pero a lo mejor si profundizas mucho en otra cosa y no ganas esa transversalidad, pues cojeas en cuanto te llega otra, no sé, otra temática en la cual no te has especializado tanto, ¿no? Y solo has tenido los primeros barnices. Entonces yo creo que es complementario, de hecho. O sea, seguro que hay diferentes técnicas entre las universidades y diferentes, yo qué sé, formas de enseñanza y tal, pero vamos, yo creo que todas son buenas y todas al final tienen el mismo título, ¿no? O sea, eh, cuando lo pruebas tiene el mismo título, me refiero. Yo solo quiero añadir algo más que es, o sea, el tema de las universidades y de la gente que trata normalmente, o que recuerde, son todos de universidades públicas. Que no es por lo público o lo privado, no voy a eso. Voy porque no sé en las universidades privadas que se imparte la titulación de ingeniería aeronáutica o ingeniería aeroespacial, ahí sí que no sé qué nivel imparten, cómo lo imparte, cómo lo hacen. No tengo ni idea. Porque la gente que he tratado siempre ha sido de la escuela de ingenieros de pública que sea. Em, y después sí quería añadir una última cosa más, que es incluso a nivel técnico, en mi caso viniendo de la escuela de la Universidad de Sevilla, en ningún momento, tratando con gente de otras universidades, me he sentido que a nivel técnico tuviese un conocimiento inferior a ellos. Entonces, am, posiblemente en las escuelas públicas que se imparte la titulación, el conocimiento sea bastante homogéneo. Después, es cierto lo que comenta Pelayo, que quizás en una se profundice más que en otra, o se busque, bueno, otras cosas. Pero tengo un poco la sensación de que ese conocimiento es bastante homogéneo en titulaciones similares, porque después es cierto que hay otras titulaciones que no son aeroespacial, que son, pues no sé, a lo mejor creo que en Tarrasa dan una específica de navegación aérea, claro, pero esta gente, si ya vienen a, por ejemplo, a un máster de aeronáutica, realmente la titulación de ellos no es comparable con la nuestra a priori. Entonces, bueno, ahí puede que flaqueen en algunas cosas porque no han estudiado lo mismo. Yo además quería también apuntar que, bueno, otras universidades, como puede ser la Universidad de León, son universidades con un volumen menor de alumnos, y al final esto pues, puede hacer que haya un poco más de ambiente, un poco más familiarizado con el alumno,
em, más fácil esa atención quizás y al final pues te facilita mucho aprender pues de esa manera, ¿no? Y yo creo que teniendo en cuenta que el conocimiento va a ser el mismo, a mí me parece un método, o sea, me parece una buena, o sea, una buena forma de estudiar, ¿no? En ese ambiente, con ese profesor pues más cercano, ¿no? Digamos al alumno. Y luego además esta universidad me gusta mucho porque de allí ahora pues han salido 2 astronautas que, bueno, han hecho que la universidad también gane fama, que son, Sara García Alonso y Pablo Álvarez, que para mí Sara, pues es mi referente, la verdad, esa mujer, además de que habla genial, eh, pues es súper inteligente y súper luchadora y tal, y a mí me encanta y deja un poco, pues, que mira qué persona más brillante, ¿no? Pues ha salido de allí. Entonces, al final, pues las opciones, pues van aumentando, ya no es solo ese foco en Madrid. No, no, justo eso lo que comentabas, lo de que en León sí que éramos menos y que al final, pues, eras un grupo más unido y tal, pero a la vez que era más cercano el trato con el profesor, ¿no? Mucho más de a ir a clase y tomar apuntes y tal, y mientras que en Madrid a lo mejor era un poco más, pues, los apuntes del año pasado y del anterior, que te los pasan, que tú te los preparas por tu cuenta quizá, mucha gente a lo mejor, pues, en base a eso, pues, a lo mejor no iba a clase y ya iba directamente al examen. Era como una forma distinta de enseñar, mientras que en León era mucho más cercano y sí que se nota al final, ¿eh? Son, bueno, en cuanto a la calidez y incluso a la cercanía y a la posibilidad de con otros compañeros y también con el profesor, por supuesto, de estar más cerca y algo mucho más, pues, quizá impersonal, ¿no? Que eso creo lo de Madrid éramos 600 en el máster, quiero recordar, no, 200 en el máster, mientras que, por ejemplo, en León en el grado éramos 60 al empezar. Y en el grado creo que en Madrid eran 600 al empezar, son números muy distintos. Vale, pues nada, vamos a continuar, ¿vale? Para no quedarnos estancados en este bloque. Vamos a comentar ahora un poco la situación del sector en estos momentos, sobre todo para esos precolegiados que quieren empezar dentro de poco a lanzarse al mundo profesional y tienen bastantes dudas, no saben muy bien cómo está esta situación y por dónde empezar, ¿vale? Entonces vamos a empezar hablando por lo que hace un ingeniero aeroespacial profesional. Hemos dicho que no pasa el día construyendo cohetes, pero sí trabaja en todo lo que hay detrás para que funcionen de forma segura y eficiente, que también los podrá construir si quiere. Entonces, bueno, hay muchas ramas, muchas formas de empezar. A ver, yo creo que depende un poco también de la localización en la que estés, pero bueno, eh, en general, desde mi punto de vista, en España, el grueso si te quieres enfocar en el sector aeronáutico, trabajar en el sector aeronáutico, el grueso de la construcción de aviones lo tiene Airbus y las empresas satélites que tienen alrededor. Em, y después, lo demás, básicamente, yo en mi caso trabajo para AENA. En AENA habemos bastantes aeronáuticos, bueno, tanto en aeropuertos como en los servicios centrales de AENA. Y creo que eso es lo que mueve el grueso del sector. Y básicamente, entonces, am, yo yendo muy rápidamente sobre todo lo que he hecho profesionalmente, estuve casi 3 años trabajando para Airbus a través de una empresa de esta satélite subcontrata. Hacía una cosa muy guay, porque me dedicaba al tema de básicamente el modelado de sistemas, pero con implementación real. Ya en algún momento lo explicaré en detalle porque era muy guay, pero las condiciones de trabajo no eran buenas. Entonces, consejo, si alguien quiere dedicarse a trabajar en Airbus, no empecéis por una subcontrata, porque entonces os metéis en un bucle. Yo a los 3 años me fui, estuve haciendo lo que he contado hace un ratillo, estuve trabajando en Madrid en un tema que no tenía nada que ver, en Carrier, con la implementación de SAP, de Salesforce, de todas estas herramientas, tal no sé qué. Me di cuenta que eso no me gustaba y ahí fue cuando me uní a AENA, que me uní hace un año y medio, me cambié de ubicación, me cambié de todo, me vine a Palma de Mallorca, al aeropuerto, y ahora ha sido una cosa que me gusta y mi día a día, básicamente, yo estoy en el departamento de obras civiles e instalaciones. Yo principalmente llevo todo lo que es el mantenimiento del área de movimiento, o sea, todo ese mantenimiento excepto las luces. Todo lo que sea balizamiento, hay un departamento específicamente para eso
y llevo todo lo demás, pavimento, pues todo lo que está relacionado con pavimento, con pintura. Y básicamente al final, pues me aseguro día a día que todo lo que hemos hablado antes, de que todo al final está normalizado y todo esto además normalizado es auditable, pues lo que me aseguro es que los mantenimientos se hacen cuando mantenimientos correctivos o preventivos se hacen y se hacen de la forma adecuada y que está todo documentado y ese es básicamente el grueso de mi día a día. Después hago más cosas dentro del departamento porque toco otros sistemas, toco a lo mejor un Ciclina, toco contra incendios porque está dentro del departamento, pero mi grueso es ese y al final pues es hablar con mucha gente y verificar así dice a grosso modo, verificar en una herramienta de gestión de órdenes de trabajo que todo queda trazado ahí para cuando venga a esa a preguntarnos, tener las cosas claras y justificables. Vale, genial. Entonces, bueno, hablamos de modelado de sistemas, hablamos de infraestructuras, mantenimiento. ¿Qué otras cosas, Víctor, nos puedes contar que podemos hacer? Pues sí, además de tema construcción aeronáutica, que bueno, pues en España el grueso es Airbus, tiene sobre todo, está orientado más a posiciones, bueno, a puestos de trabajo de cálculo estructural, también un poco de aerodinámica, pero menos. Si te quieres ir ya a motores, ya tienes que irte seguramente fuera de España, Suecia, por ejemplo, o comunicaciones en Alemania, me consta. Pero luego hay más ramas, la aeroportuaria, que bueno, principalmente es AENA, pero también hay otras empresas más pequeñas que hacen obras. Estamos hablando ya, quizás suena menos aeroespacial, pero sigue siendo aeroportuario, que también es importante. Y también es importante, por ejemplo, las aerolíneas, que contratan ingenieros, luego muchos se dedican al mantenimiento o a la gestión de la aeronavegabilidad, que serían las CAMO, que igual tiene poco que ver con lo que has visto en la carrera, pero necesita ingenieros aeronáuticos. También, bueno, tú creo que estás metida en el sector defensa, también hay una parte relevante en España, te la dejo a ti, evidentemente. Y luego podríamos destacar la administración pública del ámbito civil. Yo, además de estar en el colegio, pues estoy opositando para el Cuerpo de Ingenieros Aeronáuticos y es una opción más administrativa, más relacionada con normativa, pero bueno, para aquellas personas que igual se dan cuenta que lo técnico no es lo suyo y quieren un estilo de vida un poco diferente, pues también es una opción que ahora está cada vez más mejor valorada, de hecho. Faltan plazas, o sea, faltan gente y sobran plazas. Y es una opción. Opositar nunca es cómodo, nunca te va a venir bien, pero pues está sobre la mesa. Luego, claro, también tendríamos sector espacio, que no lo hemos comentado. No sé si Pelayo querías añadir algo nuevo. Bueno, no sé, o sea, sobre todo lo que han ido comentando ya de Víctor y José María también, que justo en el sector defensa, o sea, sí he estado toda la vida o toda la vida, los años que llevo trabajando en el ámbito de tecnología, ¿no? Primero en, en Airbus en la parte de desarrollos de la 350 y luego directamente en el área de I+D, de R&T, y en el ámbito civil, y luego en la parte de defensa ahora en Indra, ¿no? En los nuevos desarrollos del ámbito de defensa del bueno, futuro avión de combate, FCAS, Eurofighter y, bueno, gestión diferentes desarrollos que hace Indra para pues todos los proyectos de defensa en el ámbito aéreo en el que está metido, ¿no? Y en todos estos diferentes ámbitos en los que he estado, pues he visto de mucho aplicación de ingeniería aeronáutica de muchos tipos, desde diseño de detalle de partes, a lo mejor de estructuras de un avión, en la parte de la 350, pero también, por ejemplo, lo que llaman arquitectos, ¿no? Que era pues el diseño más global o el diseño no detallado del avión, ¿no? El dimensionado, el equilibrado, ese tipo de cosas también pues formaba parte de la ingeniería. Luego el tema de la aeronavegabilidad, el diseño de nuevos materiales, diseño en la parte de motores que comentabas, Víctor, también, por ejemplo, en defensa, todo el ámbito de ITP está participando en desarrollos de motores o en mantenimiento, ¿no? También. Tema de aerodinámica también, o sea, hay muchísimos trabajos, al final, tanto como necesidades surjan en un avión o en lo relacionado con el avión, que se pueden tocar. Y luego la parte de tecnología, pues tiene, pues yo que sé, desde incluso la aplicación ahora de la inteligencia artificial a, aeronaves autónomas, ¿no? O sí que vuelan a lo mejor información, ese tipo de cosas. La digitalización de los procesos,
No sé, hay un ámbito muy amplio en todo lo que tiene que ver con nuevas tecnologías. En civil y en militar y en espacio también, yo creo, por ejemplo. Sí, si me dejas un momento matizar el tema de aeronaves autónomas, los drones es un ámbito que me parece también interesante en el que especializarse. No te enseñan prácticamente nada en la carrera, pero si tienes que desarrollar nuevas aplicaciones, incluso ser piloto y hacer luego otras cosas, un aeronáutico estará siempre muy valorado. Y luego respecto del espacio, es verdad que en España está muy en pañales y las principalmente las empresas que hay son las que tienen menos barrera de entrada, que son de satélites, pero si quieres hacer un cohete en sentido tradicional de la palabra, una lanzadera, si quieres, salvo que vayas a PLD, que es han hecho cosas maravillosas, pero sigue siendo una startup, igual no te da tanta estabilidad, lo normal es que tengas que irte fuera de España para este sector. Vale, genial. Pues vamos a hablar también sobre si ha cambiado mucho el sector en estos últimos 10 años y también qué áreas de la ingeniería aeronáutica tienen mayor proyección de crecimiento en el futuro. Bueno, además del propio avance de la tecnología, digitalización y sostenibilidad, pues bueno, eh, antes el sector también estaba dominado por grandes agencias y empresas y hoy hay muchas startups y nuevas oportunidades, lo que hace que el sector sea más dinámico y accesible, ¿no? Y luego, en cuanto a áreas de la ingeniería, ahora os doy paso. Para mí, las que mayor proyección de crecimiento tienen son para mí drone, defensa, movilidad aérea urbana, sostenibilidad y nuevas energías, sobre todo el hidrógeno. Pero para mí, que además me dedico a eso, ¿no? A aviones no tripulados, yo creo que es el futuro, ¿no? Además lo estamos viendo por todas las partes en este mundo tan inestable hoy en día que, que los drones pues son una opción, ¿no? Y luego el sector espacial, como siempre, ¿no? Y, y la inteligencia artificial. Pues os doy paso a ver qué opináis de esto. Yo totalmente de acuerdo, Lucía. O sea, con la parte de, sobre todo ahora, yo creo que a cortísimo plazo o a corto plazo, creo que la que más está creciendo es lo de defensa, precisamente, me parece, por el boom que está habiendo desde hace, no sé, 4 o 5 años para acá, desde Ucrania, pero también un poquito antes, ¿no? La situación global de inseguridad creciente, pues al final lleva a que se generen nuevos proyectos, nuevas necesidades de los estados y que al final pues haya nuevos proyectos eh, futuras aeronaves, pero también presentes del punto de vista aeronáutico. Y luego también sí que en la parte em, más de aviones con cero, no sé si cero emisiones o de bajas emisiones, aunque ahí sí que tengo una duda de si puede ser más cambios disruptivos, ¿no? Como el hidrógeno o los combustibles sostenibles, también de hidrógeno, o si son cambios incrementales, como por ejemplo mejoras en la aerodinámica y ese tipo de cosas. Pero bueno, que por ahí, por el lado civil, yo sí que creo que puede haber también los nuevos desafíos que vengan y lo de las aeronaves no tripuladas y la colaboración con aeronaves tripuladas y todo, bueno, las nubes, todo ese tipo de cosas, son probablemente también de los mayores desafíos que haya que llevar adelante en cuanto a, sobre todo a temas también de seguridad, ¿no? De lo que comentábamos antes, de la navegabilidad, seguridad, en los próximos años y décadas. Vamos, o sea que totalmente de acuerdo con lo que has comentado. Sí, yo coincido con vosotros en esto. En los últimos 10 años creo que bueno, el sector de la defensa, justo lo que comentaba Pela, se ha activado mucho por la situación, más que en los últimos 10, eso, de los últimos 5 o 6 años, y lo que más empuje está teniendo y creo que más se está apostando por ello es todo el tema de los drones, básicamente, porque después el tema de la sostenibilidad, em, mm, yo creo que es algo que hasta que no veamos que el combustible, el combustible tradicional se va a acabar de verdad, eh, Educado. va a ser complicado y al final, bueno, pues salen otras tecnologías de combustible renovable, de tal, pero que al final es combustible. Entonces, tiene su nicho ahí, pero yo creo que ese nicho todavía no ha explotado. Creo que el del tema de los drones, UAV y demás, sí que tiene mucho más avance. Y yo por concluir, y por no repetir nada de lo que habéis dicho, porque en general estoy 100% de acuerdo, solo diría que aquella persona que está terminando, bueno, está estudiando la carrera o incluso
la ha terminado y empieza a trabajar ahora, eh, hay que ser conscientes de que estamos en un mundo muy cambiante, también inestable, con nuevas tecnologías, también los ciclos políticos van cambiando y yo creo que es importante estar al día porque siempre como ingeniero aeronáutico vas a tener que estar aprendiendo y formándote y a veces elegir dónde formarte pues puede marcar la diferencia y te puede llevar a sitios profesionalmente más interesantes. Pero en resumen, mm, yo lo dejaría en que siempre hay que estar aprendiendo. Vale, genial. Pues nada, ahora vamos a pasar a hablar un poco sobre cómo vemos la carrera ahora desde nuestra perspectiva profesional. Y quiero que uno a uno vayamos contestando brevemente a estas preguntas, ¿vale? La primera es, ¿crees que ha merecido la pena estudiar esta carrera? Pelayo, ¿qué opinas? Sin duda. O sea, sí, pues sí por la posibilidad de estar trabajando en lo que me gusta, en lo que siempre me ha gustado, que son los aviones, y en particular en temas de nuevas tecnologías, que al final, pues también, yo qué sé, estar en temas de así vanguardia tecnológica, pues a mí en particular me gusta y sin duda lo volvería a hacer. Y además también creo que lo que comentábamos justo al principio, ¿no? Que es un proceso que luego te forma también como persona. Entonces, sí, sin duda, vamos, lo recomiendo 100% a todos los que estén escuchando esto. De acuerdo. José María, ¿qué opinas? Sí, totalmente. A ver, yo creo que el hecho de que te formes como ingeniero aeronáutico, después cuando sales al mercado, incluso cuando sales al mercado sin experiencia ninguna, tiene cierta ventaja al respecto, y ya lo hemos comentado antes, quizás esto suene un poco feo, pero no es para nada la intención. Pero tiene cierta ventaja y una valoración extra respecto a otras ingenierías. Entonces, creo que para cambiar, o sea, para acceder a un puesto de trabajo, tienes esa ventaja. Después creo que las habilidades que adquieres durante la carrera, las aplicas, esas habilidades que ya te llevas contigo, las vas a tener siempre. Y es gracias a esa exigencia que tienes durante esos años, ese desarrollo que te da, y eso al final es tuyo y lo puedes ir aplicando. Y, y quería decir algo más, pero cuando me acuerde lo diré. Vale, pues se ha pensado esto, que seguro que es interesante. Y Víctor, eh, dinos, ¿tú volverías a hacerlo? ¿Crees que ha merecido la pena? Pues es una pregunta muy buena porque al contrario que mis compañeros Pelayo y José María, yo no he sido un gran apasionado de la aviación y además durante la carrera esto que sepa la gente que le puede pasar. Yo durante la carrera cambié bastante como persona, cambié mis intereses y pues las cosas que te gustan. Entonces, eh, aún así, después de haberme dado cuenta de que había muchas cosas que no quería hacer o proyectos que no salían adelante, aún así yo la volvería a hacer 100%. Por todo lo que han dicho mis compañeros, ha dicho José María, te da una ventaja a la hora de trabajar muy, muy buena. Incluso aunque crees que no es lo tuyo, puedes llegar a pensar que te has equivocado, que esto no es lo que te va a hacer feliz, que te vas a dedicar a esto durante 40, 50 años de aquí al resto de tu vida. Aún así te da tanta versatilidad que yo creo que si trabajas un poco más que el resto o eres más original o de alguna forma, vas a encontrar tu sitio. Es decir, la carrera te va a abrir puertas siempre, nunca te las va a cerrar y incluso a nivel personal, pese a tener dudas, creo que es una muy buena opción. No la cambiaría por nada. Vale, genial. Pues yo 100% de acuerdo con vosotros. Volvería a estudiarla, aunque sí que es verdad que me gustan varias cosas. Entonces, bueno, solo tenemos una vida y hay que elegir, pero si pudiera, pues haría muchas cosas, pero bueno, que sí, que lo volvería a hacer y que, y que ha merecido la pena 100%, ¿vale? Entonces, Yo quiero añadir una última cosa, solo una que se me olvidaba antes, y es desmen- desmentir quizá no sé si este mito lo habéis encontrado, pero sí que me he encontrado con gente que dice, voy a estudiar aeronáutica porque después voy a ganar mucho dinero. Eh, el dinero y la ingeniería en general y en particular la aeronáutica no están directamente relacionados. Entonces, la motivación para estudiar ingeniería aeronáutica creo que son otras muchas de las que hemos comentado, pero el dinero puede llegar, o sea, puedes llegar a ganar
mucho dinero siendo ingeniero aeronáutico, por supuesto, pero que nadie piense o asuma de que va a terminar ingeniería aeronáutica, va a salir y le van a pagar, no sé, lo que cada uno tenga en mente que es suficientemente, que es mucho dinero. Eso no es así. No sé si esto os habéis encontrado con ejemplos así, pero yo me he encontrado con varios. Comentario pertinente. Bien, bien dicho. Es que vamos a hacer otro episodio sobre este tema, ¿no? De finanzas, porque realmente es que ningún trabajo te va a hacer rico, ningún trabajo te va a hacer, bueno, te puede hacer ganar dinero, pero realmente son tus proyectos propios y tus inversiones lo que va a hacer que seas financieramente libre. Entonces, pues bueno, yo creo que va un poco más asociado a tus ambiciones y tus proyectos y tu gestión del dinero a solo un trabajo que te pueda hacer salir de porque bueno, siempre, o sea, si tienes un trabajo, estás obligado a ese trabajo, ¿no? Para ganar el dinero. Entonces, yo creo que va por otro camino esto, ¿no? Entonces, bueno, ¿que te puede hacer ganar mucho dinero? Sí, eso es una realidad, y si te vas fuera más, pero no vayas con esa mentalidad porque no. Bueno, vamos a seguir, porque se está haciendo un poco largo. Esto es importante. Esto es algo que podemos hablar ahora que ya estamos en el mundo laboral y es, ¿qué habilidades valoras más que un título? ¿Vale? Realmente cuando acabamos la carrera partimos todos de cero. Entonces, asociado con esto de voy a ganar mucho dinero, está también asociado lo de acabo la carrera y me van a llamar las empresas, todas van a querer contratarme porque soy el número uno, pero no. O sea, realmente todos vamos a estar al mismo nivel y a partir de ahí tienes que empezar a construir para que esas empresas se interesen por ti, ¿no? Entonces, vamos a decir 2 o 3 palabras que puedan definir esas habilidades extra que realmente marcan la diferencia. Empezamos con Pelayo. La adaptación, la capacidad de adaptación. Esa es la primera. Y, o sea, creo que es fundamental, ¿no? Capacidad de, ante las circunstancias que te vengan en cada momento, porque van a ser cambiantes probablemente, tener capacidad de adaptarte. Y luego la segunda, que es la perseverancia. O sea, pondría más, pero que lo complementen y tal. Pero poco me quedo con estas dos, que es, pues eso, seguir adelante a pesar de que las cosas no salgan bien, ¿no? Y si puedo meter una tercera, pues sería calma y optimismo, o cuarta, ya meto cuatro. Que al final, pues poder tener esa, eh, pues eso, todas esas cuatro cosas unidas nos da esa posibilidad de no venirnos abajo, no ponernos nerviosos y poder seguir hacia adelante con todo lo que venga por delante, que complemente al conocimiento técnico que decís, que es el final el barniz, ¿no? Que es el barniz y la base que, que luego pues te permite solucionar lo que tengas que solucionar en el día o en la vida. Vale, José. Sí, eso, y sobre todo, yo creo que es la capacidad de resolver problemas y de enfrentarte, o sea, de que cojas un problema que no tienes ni idea, pero no te asustas. Dices, bueno, no tengo ni idea, pero me voy a buscar la forma de resolverlo y lo resuelves. Y yo creo que esa habilidad es la que te da una ingeniería, en particular ingeniería aeronáutica. Es quitarte el miedo de enfrentarte a lo desconocido y sentirte capaz de resolverlo y resolverlo. Vamos contigo, Víctor. Sí, no sé si quizá quien nos escuche está esperando oír alguna habilidad en concreto, como programación, idiomas. Esto pues dependerá de cada perfil. Por tanto, una de las cualidades que yo diría en una persona es ser estratégico, porque hay que saber bien elegir cuándo formarte, cuándo trabajar de más, cuándo darte un descanso y así pues hacerte un perfil único que te diferencie de los demás. Y luego, pues, bueno, mis compañeros han mencionado habilidades para ser bueno en el trabajo, pero para conseguirlo, lo lamento mucho, pero hay que aprender a ser carismático o carismática. A veces hay que saber hacer contactos, es un capital social, por así decirlo, que también te hace tener una ventaja respecto a los demás. Vale, y para finalizar, para mí sería también la comunicación y la capacidad de sí, de echarle morro, digamos, un poco a la vida, ¿no? Porque hay mucha gente, pues, que acaba la carrera y sí, tiene un conocimiento técnico brutal, pero luego a la hora de enfrentarse a la vida, al trabajo, pues no transmite esas ideas bien, o
o hay que hacer un proyecto, hay que asistir a algún sitio y no tiene esas habilidades desarrolladas, ¿no? Entonces, para mí también es algo muy importante y también de cara a las entrevistas de trabajo. Tú puedes ser muy brillante, pero si en esa entrevista no te sabes desenvolver, no sabes venderte bien, no, no lo puede llegar a saber esa persona. Entonces, tienes que ser capaz de convencer y de darte valer, ¿no? Ponerte este precio alto, digamos. Yo sí que creo en relación con eso, y estoy totalmente de acuerdo contigo, pero hay otra cosa, otro ingrediente más que yo creo que es importante y es tener cierta humildad a la hora de llegar a los sitios y no por ser ingeniero aeronáutico, en nuestro caso, te creas que eres el dueño del cortijo de aquello. Em, yo creo que todo el mundo, tengas el conocimiento que tengas, técnico, el que quiera, y al final tienes que aprender. Evidentemente también o sea, te vas a trabajar, tienes que aportar, pero tienes que tener esa humildad de no hacerte sentir por encima de los demás. Y creo que a veces los aeronáuticos pecamos de esto. He visto alguna, profesionalmente, alguna gente, hay de hecho un caso reciente, que es así, y hay que venderse bien, porque es importante tener ese carisma, y tener ese empuje de defender y de demostrar lo que es tuyo, pero también mostrar ese otro lado de decir, oye, que yo sé todo esto, pero también estoy dispuesto a aprender, a escuchar, en fin. Claro, claro, 100% también. Vale, vamos a pasar con un consultorio, un pequeño consultorio así de preguntas y respuestas que tenemos, que han transmitido por el colegio y hemos recibido una pregunta de Sara, ¿vale? Sara dice, mi nombre es Sara y tengo unas pocas preguntas. La primera es, ¿cómo fue lo de conseguir vuestro primer trabajo? La segunda es, ¿habéis hecho Erasmus, prácticas fuera o máster fuera? Y la tercera es, ¿cuál es el mejor consejo que le podéis dar a una persona en general? Gracias y un saludo. O sea, y sí, justo le voy a comentar a lo mejor sobre la primera, pues en mi caso fue a raíz de una beca, ¿no? De una de las becas de Airbus que hay, son becas anuales que Airbus anunciaba entonces, no estoy seguro si las siguen anunciando ahora, creo que sí. Pues eso, con lo que como os comentaba al principio, de en el A350, pues la relacionada con la gestión del programa, que al final era un tema de gestión, que yo después de venir de una carrera súper técnica, como era la de precisamente, os hemos estado repitiendo varias veces que es aeronáutica, pues digo, pues nada, pues empiezo por aquí a ver cómo es, ¿no? Y luego resulta que me gustó mucho porque te daba la visión transversal de ver todo el programa 350 y la parte tecnológica y de fabricación y todo tal, y fue un año muy interesante y que luego me abrió la puerta a quedarme en la parte de I+D, de Airbus también, pues un poco transversal a todos los aviones. Pero bueno, fue a raíz de esa beca que yo, vamos, animo a todo el mundo a que la aproveche y la solicite. Primero eso es decir, luego que si entra, pues que la aproveche. Y ya porque puede abrirte, a raíz de lo que decía también Víctor, ese carisma, esos contactos, estar dentro, la posibilidad de luego un trabajo en Airbus que pues está muy bien también. Y que luego a partir de ahí ya tu carrera te lleva donde tenga que llevar. Vale, genial. Entonces estaríamos hablando de becas, que son algo pues muy atractivo para empezar. LinkedIn también funciona muy bien, pero sí que es verdad que al principio pues tu perfil va a estar un poco vacío. Entonces, bueno, sí que es mejor pues apuntarse a todo lo que podamos ver. Hay que estar bastante atento, ¿no? A todo esto. La siguiente pregunta se lo voy a dar a Víctor, porque él tiene experiencia que pueda compartir con nosotros para el tema de prácticas o estudiar fuera. Sí, yo en mi caso hice un año de Erasmus, que fue el último año, el segundo año del máster, lo hice la mitad con asignaturas fuera, lo hice en Nápoles, y luego la segunda parte del año conseguí quedarme de prácticas en una empresa en Nápoles también. Respecto a la experiencia en general, irse fuera es algo que recomiendo 200% a cualquier persona en cualquier momento de su vida. Creo que viajar y ya no ser turista, sino desenvolverte trabajando o estudiando cualquier proyecto en un país que no es el tuyo, te espabila muchísimo. Y además había vivido en Valencia toda mi vida, es decir, no me fui a estudiar en la universidad fuera, yo me quedé en mi casa con mis padres. Y ya me considero que era independiente antes, pero en el momento en que salí fuera, pues, ostras, se nota mucho la diferencia, tienes que hablar un idioma que no es el tuyo, la administración funciona diferente, la universidad también.
Y luego además pasa una cosa muy guay, hablando con otra gente que se ha ido de Erasmus, es que cada ciudad tiene lo suyo, cada ciudad tiene su magia, sus experiencias, su gente también, por supuesto. Y luego respecto a la parte de la dificultad de si aprendes tanto como si te quedas en España, puede que las asignaturas sean más fáciles en la universidad a la que vas. En general, España es un país que exige bastante a los alumnos, pero los aprendizajes que te llevas de todo lo demás, pues lo que decía Pelayo, ¿no? Las primeras experiencias al enfrentarte a un trabajo, aquí te enfrentas a muchísimas cosas. Y lo recomendaría siempre, es decir, puedo hacer un capítulo aparte de esto. Y ya como para puntualizar, yo, bueno, conseguí prácticas por mi cuenta porque me quería quedar en esa ciudad, pero y no las tenía. Nadie había hecho lo que yo y tuve que estar llamando a las puertas de un montón de sitios. Pero en otros países con más, o zonas con más industria que Nápoles, que no tiene nada, es relativamente fácil y creo que si hablas con tu universidad y te informas, cada universidad lo hace de una forma, si te informas y luego pides información en el país de destino, creo que si te espabilas un poco como que lo puedes conseguir. Y también la cultura del trabajo fuera de España es otra cosa que te puede inspirar mucho a nivel personal. Vale, genial. Pues vamos a contestar a la última pregunta que nos hace, que yo la voy a hilar un poco con los consejos que podemos dar a quienes nos escuchan y está empezando su camino como estudiantes o bien precolegiados o el público en general. ¿Qué consejo le podemos dar? Tanto genérico como sobre el episodio, ¿no? Sobre estudiar ingeniería aeronáutica. En mi caso, yo diría que cuanto más preparados, mejor en todos los aspectos, no solo técnicos. Yo me repito lo que decía antes. Este para mí es mi consejo. Chicos, ¿qué podéis decir vosotros? A ver, yo creo que un poco que hay que mantenerse o que mantenga la constancia y que tenga claro cuál es la meta. Al principio comentaba Víctor lo de compararse con los demás, que no se compare con los demás. Simplemente eso, que tenga claro cuál es su objetivo y se mantenga firme en su meta. Y también, y es algo de lo que yo pequé durante mi época de estudiante, que no hice, que fue un poco disfrutar de esa época. Yo sentía mucha prisa por acabar y trabajar. Entonces no salí fuera, incluso no cogí beca porque yo quería trabajar directamente y decía, yo no voy a hacer una beca. Entonces, que esas etapas de disfrutar de la carrera, de si se puede ir fuera, de hacer una beca, que la hagan. Porque después te quedan eso, 40 o 50 años que trabajar y en vez de trabajar 50, trabajar 49, es lo mismo. Totalmente. Pelayo, ¿qué nos dices? Yo estaba pensando justo en lo mismo, ¿no? Lo que acaba de decir José María, que en el fondo es disfrutar del momento, de que la vida tiene cada etapa, ¿no? Y la de trabajar es muy larga y es como está ahí casi siempre, por decirlo así. Pero lo de estudiar es un momento único en el cual, pues, fundamentalmente tu dedicación es absorber, a que gente que sabe de muchas cosas te las cuente y que tú lo que tienes que hacer es básicamente aprender, ¿no? Entonces eso, por un lado, es un lujo y luego además disfrutar esa, por decirlo así, términos generales, esa falta de responsabilidad que no tienes que responder ante nada, ni tienes que entregar nada, simplemente pues dedicarte a probar unos exámenes, que si lo pruebas el año que viene, pues bueno, generalmente tampoco pasa nada, ¿no? Entonces poder disfrutar de la vida y formar esas habilidades sociales también que decía Víctor, ¿no? Que en el fondo es estar con gente y explorar y viajar y conocer gente, todo ese tipo de cosas, pues aprovechar toda esa etapa que es la de estudiar y ya cuando llegue al mundo profesional, pues llegar ahí será otra etapa y otro camino, ¿no? Que también habrá que recorrer, pero que lo de estudiar solo es una vez, así que se disfrute. Vale, es que tenemos en la cabeza que tenemos que hacerlo todo año por año, súper rápido, perfecto. Sobre todo el perfil de personas que estudian esta carrera normalmente suele ser muy perfeccionista, exigente, por lo menos yo lo soy. Y a veces hay que tomarse un tiempo y relajarse y decir, oye, voy a disfrutar también de este momento porque también hay que hacerlo y hay que vivir. Y sé que es difícil y cuesta, pero merece la pena reflexionar un poco y darse ese tiempo, ¿vale? Porque no, o sea, ¿qué son estos años comparado con todo lo que nos queda después? Y vamos a acabar con Víctor, con su opinión personal. Bueno, pues como lleva pasando durante 1 hora y 12 minutos, estoy bastante de acuerdo con lo que habéis dicho los tres. La carrera universitaria es un proyecto que
tiene un gran impacto en lo personal para todos y cada uno de nosotros. Quizá en otras carreras que sean, no sé, menos exigentes, vamos a decirlo así, no tanto, pero para todos nosotros lo ha sido. Eh, Creo que es muy importante salir de ahí sintiéndonos que hemos aprendido cosas, pero también que no son años perdidos, porque pasar exámenes y ya no es como queremos pasar 6 años de nuestra vida. Es decir, también queremos aprender. Recomendaría mucho personalmente meternos a proyectos universitarios, hay equipos universitarios o incluso algo extraescolar que no tenga nada que ver con la ingeniería, porque todo nos puede aportar algo, ¿no? A nuestra persona, y en la empresa que vayamos en el futuro igual parece que no, pero algo podemos rescatar de ahí. Y bueno, pues también tiene que haber una parte de, obviamente, de salir beber el rollo de siempre, ¿no? Todo el mundo tiene que pasarlo, creo. Bueno, igual hay gente que no, perdón. Pero eso, en resumen, que son 6 años que mm, después de elegir una carrera con 18 años, cuando eres un niño, no sabes nada de la vida, pues tienes que salir de ahí sintiéndote pues lo más parecido a un adulto que puedas. Y ahí es cuando estarás preparado para lo que vendrá después. Vale, genial. Y también cuando eres joven se te justifica un poco, pues oye, que te equivoques, eres joven, tienes tiempo. Entonces aprovecha esa etapa y si te equivocas, te equivocaste. Y si suspendiste, suspendiste. O sea, quiero decir, al final lo vas a conseguir y no se sabe lo que va a pasar el día de mañana. Por eso tampoco te compares con nadie, porque eso solo te va a hacer daño a ti. Entonces, pues bueno, hay que saber, ¿no? Y me voy a quedar contigo, Víctor, ¿vale? Para finalizar este episodio, quiero que nos cuentes un poco las ventajas que tenemos para, por qué es útil colegiarse incluso antes de haber acabado, ¿no? ¿Qué ventajas ofrece? Cuéntanos un poco. Sí, pues mira, por si alguien no se ha escuchado el primer capítulo, que se lo recomiendo, eh, la gente que se pueda colegiar son aquellos que terminamos el máster en ingeniería aeronáutica, el máster habilitante que se le llama, porque da acceso a la profesión de ingeniero aeronáutico, por tanto se puede colegiar en el Colegio Oficial de Ingenieros Aeronáuticos de España, que son antes el plan Bolonia eran una carrera de ingeniería aeronáutica solamente. Aquellos que no habéis terminado los estudios, que estáis en el grado o en el máster, os podéis precolegiar, y tanto para la precolegiación, pero sobre todo para la colegiación, además de un montón de ventajas en lo profesional, como puede ser un seguro de responsabilidad civil, el acceso a una bolsa de empleo, una serie de ventajas que están en nuestra página web disponibles para quien lo quiera ver. Yo destacaría sobre todo la pertenencia a un colectivo. Esto que estamos haciendo hoy de grabar un podcast es el resultado de haber juntado a gente que tenía cosas en común. Incluso dentro de ese colectivo, pues teníamos unas inquietudes comunes. La cosa es entrar y buscar a la gente que comparta los tuyos. Y pues en parte con lo que decíamos antes, es súper importante tener contactos, también sentirte representado por alguien, incluso eh, ofrecemos asesoría legal o en cuanto a competencias profesionales. Y bueno, consideramos que también damos actividades tipo coscenas y otro tipo de eventos. Y bueno, quizá haya gente que no sienta que lo vaya a necesitar, pero en general lo recomendaría muchísimo. Y ahora que estoy dentro trabajando, pues vamos, doy por hecho que voy a permanecer colegiado toda mi vida, y así se lo recomendaría a todo el mundo, por lo menos que se informen. Vale, genial. Pues yo creo que hemos hablado bastante, pero aún así podríamos seguir hablando porque aquí hemos abierto muchos melones, hemos hablado de muchas cosas. Entonces, pues bueno, queremos que nos deis vuestra opinión, bien sea con los comunicados que hacemos, con vuestros comentarios en las plataformas donde encontréis este podcast, para así motivarnos y también lanzarnos más ideas para seguir pues hablando un poco entre nosotros y compartiendo nuestro conocimiento, y si podemos ayudar, pues aquí vamos a estar. Entonces, pues nada, em, esto ha sido Eco Charlie Podcast, la voz joven de la ingeniería aeronáutica. Síguenos en redes sociales, comparte este episodio para que más personas despeguen con nosotros, y si aún no lo has hecho, anímate a colegiarte en el colegio para formar parte de esta comunidad que está creciendo con fuerza. Nos escuchamos en el próximo episodio de Eco Charlie Podcast.